De pronto vamos acumulando experiencia y nos vamos acostumbrando a hacer lo que sabemos hacer muy bien y en lo que hemos adquirido ciertas competencias. Y como les digo, el entorno cambia, y cuando el entorno cambia, corremos el riesgo, cuando no nos cuestionamos si debemos cambiar o debemos transformarnos, corremos el riesgo de quedar cortos en la atención que le damos a cada uno de nuestros estudiantes. TEC de Monterrey nos gustó mucho tomar estos retos de la educación en un reto que le llamamos formación que transforma vidas. Ese es el propósito del Tecnológico de Monterrey y lo quisimos tomar para Life como una inspiración en donde pudiéramos tener al estudiante al centro, en donde pudiéramos recuperar este ímpetu de formación holística, de formación de la persona y que pudiéramos crear no solamente pues ese conjunto de conocimientos que son importantes para que los chicos transformen el mundo, sino esas habilidades que les van a permitir hacer esas cosas realidad. A ver, una verdadera comunidad universitaria no son ellos y nosotros, no son los estudiantes y los administradores, somos todos los que compartimos eso. Si queremos empujar un poco esta filosofía de mentoreo y de cercanía con los chicos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pues tenemos que tener esa apertura, esa confianza, dice Yishaka, ese respeto y confianza mutua para que los proyectos salgan extraordinarios. Solamente 138 países hoy día están adhiriendo a tener planes de acción que vayan en pro de facilitar un poco estas acciones tendiente a bajar el nivel de suicidio en América Latina, en general en el mundo. Pero solamente 38 países adhieren a estos compromisos porque no saben cómo hacerlo. Y si ustedes quieren lograr tener estudiantes integrales, que no es relegar el aspecto cognitivo y el trabajo técnico respecto a la profesión que desempeñan, sino darle el equilibrio necesario para que estos jóvenes puedan ser adultos también con herramientas socioemocionales que le permitan no solamente el éxito económico, sino también construir una mejor sociedad. Y una de las preguntas que hicimos en la evaluación que le hicimos a los jóvenes, ¿crees que la educación emocional es importante en el currículum de las universidades? ¿Y saben cuál fue el resultado? El 98% de los jóvenes decía que era prioritaria y urgente. ¿Crees que la educación emocional debe estar en las mallas curriculares de América Latina? 94% de los jóvenes dicen que es importante y necesario. Porque si logramos trabajar en equipo, cada uno desde sus ramales, desde sus metros de acción, si incorporáramos esto en la educación inicial, que un niño pueda reconocer sus emociones, que los padres también trabajen en estos objetivos triangulados, docente, estudiante y familia, vamos a lograr posibilitar que este niño crezca reconociendo su mundo emocional y vamos a evitar los suicidios de los jóvenes. Hoy nos corresponde también visibilizar que como sociedad, cómo podemos contribuir a crear una sociedad más segura para todos. En esta época, que hay que ponerlo claro, el sentido del humano se aleja en donde el egoísmo impera y en donde el valor fundamental de la dignidad humana como cualidad exclusiva de nosotros, los seres humanos, se deja en el olvido. Nos corresponde cuestionarnos cuáles son las acciones que debemos de tomar de manera seria y responsable para avanzar en estos temas, para construir una sociedad más justa, más segura, más inclusiva para todos. Lo primero es documentar todo lo que está pasando. Este año, junto con el año anterior, han sido años súper irregulares, súper raros, o sea, no son comparables con nada que hayamos vivido anteriormente en nuestra experiencia en las universidades. Entonces, hay que documentar porque después se nos va a olvidar. Entonces, en el fondo, tener una buena bitácora para registrar todas las cosas que pasaron, todas las cosas que deberían ajustarse y que no vuelvan a ocurrir las cosas que no se hicieron. Y en segundo lugar, tener un buen sistema de retroalimentación. En el caso de nosotros, aplicamos hasta encuestas de satisfacción, encuestas cortitas, ¿sí? Tampoco darle la lata al estudiante para que no te responda todo. Pero en el fondo, tener un buen sistema de retroalimentación para poder hacer ajustes oportunos durante el semestre o al término del semestre para el periodo siguiente. Yo creo que esas son las dos claves que me gustaría señalar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, comunidad de asuntos estudiantiles de la región América Latina y el Caribe. Los saludos de Monterrey, Nuevo León, México, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Quisiera iniciar agradeciéndoles por compartir y por atender todas las convocatorias que enviamos a través de la región América Latina y el Caribe de la NASPA. Estamos muy contentos, pero también muy inspirados y motivados en este proceso de formación y desarrollo para todos nosotros, los profesionales de asuntos estudiantiles, que hoy en día tenemos que reinventarnos sin duda para continuar con nuestra labor de formar mejores personas dentro de nuestras instituciones de educación, para formar grandes agentes de cambio que pudieran ayudar a contribuir a que este mundo sea mejor. Antes de presentar a nuestro ponente magistral que tenemos del día de hoy, los invito a consultar y a suscribirse a un canal que hemos desarrollado y denominado Repositorio NASPA-LAC a través de la plataforma YouTube, que de alguna forma dejamos patente y dejamos documentado todos los esfuerzos y actividades que realizamos al momento en un formato online y próximamente en un formato híbrido o presencial, que es yo creo que lo que muchos de nosotros esperamos, ¿no? Aquí podrán encontrar actividades, trabajos que realizan las universidades de esta región, pero también trabajos y actividades, proyectos que pudiéramos hacer en conjunto a través de la plataforma NASPA-LAC. Los invito a visitar, consultar y suscribirse para obviamente interactuar con esta plataforma que sé que es del agrado de muchos de todos, de muchos de ustedes, pero también además pues bueno, a participar si tienen alguna propuesta de tema, de webinar o actividad de realizar en formato online, pues por favor enviarlo a los correos correspondientes de la región de Latinoamérica y el Caribe de la NASPA. Y además de esto también invitarlos a una capacitación que vamos a tener próximamente, donde la NASPA, la asociación global, nos va a capacitar a todos los interesados en publicar artículos indexados. ¿De qué? De proyectos, de casos de éxito, de las mejores prácticas en asuntos estudiantiles, desarrollo de políticas, las prácticas en el formato de administrar y también de poder realizar todas esas actividades que hacemos con tanta pasión, ¿no? Los ponentes o las ponentes en esa capacitación va a ser Janelle Ragins, que es la directora asociada de iniciativas globales, y Marisol Vargas, que también es parte importante de la NASPA y que funge hoy en día como staff. Ambas nos van a compartir esta breve capacitación de cómo publicar en artículos indexados el día jueves 15 de julio de este año, en un horario de México y Colombia a las 12 horas y con horario en Chile a las 13 horas. Los invito también a revisar si se encuentra gente y personas de Guatemala, de Brasil, de Argentina, como normalmente nos acompañan, pues revisar el horario en particular disponible para su país. Y bueno, todo esto lo llevaremos a cabo de forma gratuita, como lo hemos hecho continuamente todo este año con los diferentes actividades, webinars, paneles a través de la plataforma Zoom, y los vamos a convocar a través de los medios institucionales en particular. Y bueno, también quisiera agradecer de manera muy especial a mi universidad, a la universidad donde yo pertenezco en la dirección de actividades estudiantiles y como profesor, por todo el apoyo para organizar esta actividad, en particular al rector, al maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera, y a toda la UANL, que en particular siempre está dispuesta a apoyar en los temas de asuntos estudiantiles de la región. Les comparto que la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde 1933, forma estudiantes en diferentes profesiones y carreras, las cuales contribuyen al desarrollo y mejora del Estado de Nuevo León en México. Y bueno, nos caracterizamos como comunidad universitaria por ser una universidad que tiene un prestigio y que brinda una educación de excelencia académica, donde impulsamos la promoción y la participación del arte, la cultura, en conjunto con una formación integral que se puede obtener a través de diferentes departamentos, espacios, donde los estudiantes pueden desarrollar habilidades blandas y también habilidades duras, como les llamamos, a través de las diferentes actividades deportivas, sociales, culturales, artísticas y principalmente académicas. En ese mismo sentido,
El ponente que vamos a tener el día de hoy pertenece a esta gran institución, quien es el doctor Nasser Mohamed Noriega, quien es director de desarrollo de modelos tecnológicos de la UNL, como ya lo he mencionado, y que nos compartirá el tema de el uso de nuevas herramientas para enseñar viejos conocimientos. El doctor Nasser abordará temas en particular de cómo hoy en día impartimos y compartimos la educación a través de nuevos formatos de docencia y también cómo trabajamos de forma administrativa en un formato o diferentes formatos para garantizar la calidad educativa en una institución de nivel superior o medio superior, en un formato híbrido, en un formato totalmente online o en un formato presencial. Pues ya ven que han estado cambiando estos modelos, pues bueno, abordaremos estos temas. Y por último también, antes de presentarlo y cederle la palabra, quisiera hablar algo de su semblanza y trayectoria del doctor Nasser Mohamed Noriega, quien, bueno, en formación académica es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de esta universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en ingeniero mecánico con especialidad en materiales, también por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Cuenta con un doctorado en ciencias naturales, en particular con química orgánica, la especialidad. Y bueno, la universidad donde estudió fue en Alemania, el país de Alemania, y es la Técnica Universidad de Dresden, que en particular, pues bueno, él nos hablará un poco también de los conocimientos que ha adquirido las diferentes instituciones educativas. Y bueno, el doctor se caracteriza porque también le agrada y domina diferentes idiomas, como el español, como la lengua materna, inglés y alemán de forma fluida, así como el francés intermedio y principios de chino mandarín. En el desempeño laboral, él ha trabajado en la industria desde el año 2005 e inició a trabajar aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, siendo profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica desde el año 2008. Es profesor investigador desde el año 2016 dentro de la UNL y ha estado involucrado liderando centros de investigación en ingeniería en particular, por ejemplo, el Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología de la UNL y también en el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica. Actualmente, hoy en día, desempeña el cargo de director de desarrollo de modelos tecnológicos, como ya lo he mencionado. Y bueno, él está involucrado y es autor de diversas publicaciones referentes a la ingeniería. Cuenta con 3 patentes en este país, en el país de México, y es reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Y bueno, pertenece a diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Por último, y de manera muy especial, quisiera informarles que el doctor Nasser Mohamed es impulsor de la actividad que nosotros aquí en la universidad denominamos UANL 4.0, donde la Universidad Autónoma de Nuevo León desarrolla e implementa diferentes acciones, proyectos y se involucra en diferentes temas relacionados a esta materia. Y sin más preámbulo, quisiera cederle la palabra al doctor Nasser Mohamed Noriega. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y compartirnos esta importante ponencia, que estoy seguro que va a ser del agrado de todos los compañeros y compañeros que se encuentran con nosotros el día de hoy, y estoy seguro que va a ser de gran interés y ayuda para mejorar en los asuntos estudiantiles. Bienvenido, doctor, adelante, y es un honor. Gracias. Muchas gracias, Rolando, y muchas gracias de manera extensiva a todos los participantes del NASPA LAC. La verdad que es un gusto poder compartir lo que hacemos en la Universidad Autónoma de Nuevo León con universidades hermanas en otras latitudes de Latinoamérica y del Caribe. Voy a permitirme compartir mi pantalla para dar inicio a una pequeña presentación que quiero compartir con ustedes. Como bien se comentó, el título de la ponencia es Enseñanza en la era digital, nuevas herramientas para enseñar viejos conocimientos. Y me parece muy interesante porque sobre todo ahorita con todo el tema y el impulso que ha dado a la transformación digital, la contingencia de salud por COVID, hay un cierto boom por la transformación digital. Sin embargo, es muy importante mantenerse muy enfocado y darse cuenta
que aunque las tendencias tienen que monitorearse y seguirse, solo debe ser así cuando aporta valor. Entonces, con la plática del día de hoy, quiero pues hacer ese alto en el camino y ver pues de dónde viene el conocimiento o la información que nosotros profesores transmitimos a nuestros estudiantes en preparatoria o en la universidad y qué tan vigentes son esos conocimientos o qué ha cambiado en torno a esos conocimientos, particularmente en la manera en la que se enseñan o se aprenden. Entonces, para dar inicio, quisiera, por favor, pedirles a todos que utilicen su celular para entrar a la siguiente página. Seguramente muchos de ustedes conocen ya esta herramienta, www.menti.com. Es una herramienta para hacer esta charla un poquito más interactiva. Y les voy a pedir que una vez que entren a la plataforma, que por favor digiten este código 47955839. Y les agradecería contestar la siguiente pregunta, que está relacionada a su edad. Necesito saber su edad, no por indiscreto, sino como estamos hablando de herramientas nuevas y conocimientos viejos, tengo que saber más o menos dónde está la audiencia cuando le tocó ser estudiante y dónde está ahora cuando le toca ser profesor, ¿verdad? Vamos a dar unos minutitos a que contesten algunos más. Excelente. Para los que nunca han usado esta herramienta de Menti, debo decir que es una herramienta bastante amigable y muy útil. A mí me ha servido bastante en ponencias como esta, pero también en clase. Es una manera muy sencilla de activar a nuestros estudiantes, sobre todo ahorita que tenemos clases híbridas o clases a distancia. Pues es importante sacar de la silla al espectador o al estudiante. Bueno, ya más o menos se están acumulando. El grueso de la población estamos entre 30 y 50 años, pero bueno, tenemos algunos más jóvenes y algunos veteranos, que me da mucho gusto. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí viene un examen. No tiene puntos, así que no se preocupen, pero es también para ir sondeando e irnos sensibilizando en la temática que vamos a discutir en esta charla. Nuevamente, en la misma página de Menti, pero este es otro código. Es el código 69721292. La pregunta es, ¿cuánto mide la hipotenusa del triángulo rectángulo que vemos en la imagen? Si el cateto A mide 6 y el cateto B mide 8. Las tres posibles respuestas que les presento es 14, 10 o 100. Entonces les agradecería nuevamente ir contestando esta pregunta, ¿verdad? No desconozco en qué área del conocimiento tengan la dicha de ser profesores. Para los que somos de ingenierías o matemáticas, arquitectura, pues yo creo que es una pregunta relativamente sencilla. Pero tal vez algunos compañeros del área de humanidades vieron este tipo de problemas ya hace algunos años, ¿verdad? No se sientan bien ni se sientan mal. Como todo en la vida, hay áreas, ¿no? Muy bien, vamos a dar unos segunditos a que vayan contestando. Bien. Vamos viendo la mayoría de 10, seguido de 14 y seguido de 100. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces recuerden el resultado, ¿no? La mayoría dice 10, la mitad dice 10 y una tercera parte dice 14. ¿Ok? La respuesta correcta es 10, ¿verdad? Es el teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, 6 al cuadrado es 36, más 8 al cuadrado, que es 64, nos da 100. La raíz cuadrada de 100 es 10. Pero lo que me interesa todavía un poco más, y sobre todo en esa heterogeneidad de edades que mostramos
Había gente de 30 a 40, de 40 a 50, y como dije, algunos veteranos, otros más jóvenes. Pues, ¿qué concepto? ¿Cómo pudieron resolver este problema de la pregunta anterior? Entonces, igual, nuevamente en la herramienta Menti, es el mismo código, pero ahora es la siguiente pregunta, donde les pido, por favor, algunos conceptos que asocien a la herramienta o al teorema o a lo que sea que hayan utilizado para resolver la pregunta. Vamos viendo que algunos ya contestaron. Vamos a dar igual unos segunditos para que contesten los demás, ¿verdad? Si nunca han utilizado herramientas de nube de palabras o nube de conceptos, son una herramienta también muy práctica, donde nos ayuda a sondear un pensamiento de manera general, ¿no? A medida que los encuestados responden la misma respuesta, pues ese concepto o esa palabra se va haciendo cada vez más grande y nos da una sensación de proporción, de qué es lo que la mayoría de los encuestados están pensando. Y más o menos vamos viendo aquí una tendencia. Pitágoras dice en azul y grande, y si le sumamos el Pitágoras sin acento, que está más abajo, pues creo que es evidente que el concepto que la mayoría asoció a este pequeño problema para calcular la hipotenusa, pues es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Esa es la lógica correcta. Si nosotros conocemos sobre el teorema de Pitágoras, pues seguramente sabemos que Pitágoras fue un filósofo matemático que vivió alrededor del siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, Pitágoras no descubrió el teorema de Pitágoras. De hecho, la relación entre catetos e hipotenusa se propuso mucho antes que Pitágoras, pero Pitágoras fue el primero en demostrarlo. Actualmente existen cientos de diferentes tipos de comprobaciones del teorema de Pitágoras, pero Pitágoras fue el primero y el que lo socializó. Y por consiguiente, pues se ganó su lugar en la historia con el nombre del teorema, el teorema de Pitágoras. Entonces, pues es un conocimiento, podemos catalogarlo, como diría el título de mi ponencia, viejo. ¿Sí? Sin embargo, aunque el teorema de Pitágoras es un concepto antiguo, creo que la palabra viejo puede sonar algo peyorativa, es antiguo, no deja de ser vigente y no deja de ser sobre todo importante en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde aplicaciones tan triviales como ir a comprar una televisión, ¿verdad? Por algún motivo las televisiones se venden o se clasifican según la diagonal. Entonces, bueno, este es un triángulo rectángulo, caso perfecto para el teorema de Pitágoras. Los que se dedican al área de la arquitectura o la construcción, pues es el pan de cada día. Cualquier tipo de estructura seguramente tiene uno o varios triángulos rectángulos y se necesita utilizar el teorema de Pitágoras para poder obtener las dimensiones completas. Ya sea que lo hagamos manualmente o utilicemos algún software de computadora, pero que detrás eso es lo que aplica. También lo utilizamos los que nos dedicamos al área del diseño o la manufactura para hacer los planos ingenieriles de alguna geometría, para procesos de maquinado, para la programación en un CNC. En fin, hay muchas aplicaciones de la vida diaria donde lo usamos ya sea de manera consciente o tal vez normalmente de manera inconsciente, como es el caso de la cartografía y la navegación. ¿Qué sería de la geolocalización sin el concepto de triangulación, sin el concepto del teorema de Pitágoras? Entonces, pues creo que no importa que el teorema de Pitágoras tenga pues alrededor de 2500 años de antigüedad. Eso no lo hace menos importante. Al contrario, ahora hay aplicaciones que Pitágoras nunca se imaginó para ese teorema, ¿verdad? Entonces, el teorema de Pitágoras, por lo mismo de ser un concepto muy importante, y no nada más ahora o en la época de Pitágoras, sino a lo largo de la historia, pues se ha continuado enseñando en los salones de clases, en las universidades, en las preparatorias, en las escuelas en general. Y lo que vemos en el transcurso del tiempo es que el concepto es el mismo. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Lo que cambia es la manera en la que se enseña este teorema.
Pasamos desde una cátedra o lecture, como se dice en inglés, estudiantes sentados y profesor hablando, compartiendo el conocimiento. Podemos pasar ahora a aulas más pequeñas con una interacción más cercana a través del pizarrón, actividades un poco más vivenciales con alguna tarea que requiera una habilidad manual, demostraciones físicas vivenciales, hasta cosas que tal vez ahora son un poco más comunes para nosotros, como lo es la realidad aumentada o la realidad virtual, o el uso de diferentes aplicaciones de computadora, o la programación de algunos robots. En todas las escuelas tenemos los clubes de robótica, donde el teorema de Pitágoras evidentemente juega un rol muy importante y ayuda al estudiante o a aprenderlo de primera mano o a afianzar ese conocimiento y ese entendimiento sobre el mismo. Entonces, con esto quiero que se vea cómo, aunque el conocimiento es antiguo, la importancia debe de quedar muy clara y por eso mismo se sigue enseñando y se sigue enseñando. Esto no es exclusivo del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras simplemente es un ejemplo bonito. Pero esa evolución en la manera en la que se enseña el conocimiento, que tuvo su origen hace algunos siglos o hace algunos miles de años, como el caso del teorema de Pitágoras, es real en otras áreas. Vemos, por ejemplo, en el área de la física. Galileo Galilei propuso los primeros estudios sobre el movimiento rectilíneo uniforme, caída libre, movimiento acelerado, ¿verdad? Y en su época, pues tenemos las ilustraciones de Galileo aventando objetos desde la Torre de Pisa. Pero actualmente es normal encontrar en nuestros laboratorios equipamientos como este, mesas de aire o rieles de aire. O también tenemos programas de computadora donde podemos o los estudiantes pueden jugar con las diferentes variables y ver cómo se modifica la velocidad en función de la distancia o ver cómo se modifica el tiempo en función de la velocidad. Eso mismo sucede también en la química. Piensen en Mendeleev, el padre de la tabla periódica que es el santo grial de la química. Pues eso fue alrededor de 1897. Actualmente, la mayoría de las personas tenemos, bueno, los que nos dedicamos a cosas afines, tenemos una o dos tablas periódicas interactivas en nuestro celular para consultas rápidas en el laboratorio. Incluso hay juegos con los que uno puede aprender y memorizarse bien los elementos de cada uno de los diferentes grupos. Igualmente, ha evolucionado la manera en la que se enseña, pero el conocimiento data desde la época de Mendeleev. Lo vemos también en la biología, que la biología es un caso interesante, cómo ha evolucionado nuestro entendimiento sobre la célula animal, la célula vegetal, desde hace alrededor de unos 200 años, cuando se empezó a estudiar el tema. Y igual, cómo ha ido evolucionando la manera en la que se enseña, hasta que encontramos ahora incluso en algunas jugueterías, algunos juegos didácticos para que los niños aprendan cómo es la célula vegetal y vean cuáles son los diferentes organelos que hay al interior de la célula. Esta evolución en la manera de enseñar las cosas o en la manera en la que el estudiante aprende no es exclusivo de las ciencias duras, por decirlo, sino también lo vemos en el área de la comunicación y la historia. Piensen, por ejemplo, el tema de lectura y comprensión. Podemos decir que antes de la prensa de Gutenberg, la lectura y los libros eran algo exclusivamente para los eruditos o sobre todo para algunos frailes o algunas congregaciones que se encargaban de escribir. Con la prensa de Gutenberg se masificó el acceso a los libros y empezó el tema de la lectura. Vemos ahora, hace unas semanas, Microsoft Teams lanza una plataforma, dentro de su plataforma lanza una herramienta para ayudar al entrenamiento, a la lectura y la comprensión. Un salto cuántico entre la prensa de Gutenberg y Microsoft Teams. Piensen también en la historia. Cuando estudiábamos historia anteriormente, pues teníamos que leer e imaginar en gran medida. Ahora, con temas de realidad virtual, realidad aumentada, podemos traer a la vida a diferentes personajes, como muestro aquí a Albert Einstein. El conocimiento es el mismo, pero la manera en la que se enseña y la manera en la que se aprende va evolucionando. Claro, no con esto
quiero decir que el conocimiento es estático. Evidentemente, el conocimiento humano evoluciona y avanza. Y vemos aquí dos ejemplos muy bonitos. Uno que particularmente me gusta a mí es el modelo del átomo. Como alrededor de 1800 empezamos con una esfera y actualmente tenemos el modelo cuántico definido por probabilidad de la existencia o la presencia de electrones en un espacio definido. Y cómo fue evolucionando el conocimiento. También el caso de la célula, lo comentamos en el ejemplo del área de la biología. El descubrimiento de la estructura de la célula, pues no fue un suceso único, sino de igual manera ha ido evolucionando y se ha hecho cada vez más complejo con el tiempo. Entonces, evidentemente, el conocimiento evoluciona con el tiempo. Sin embargo, es el conocimiento fundamental sobre el cual se va depositando y se va creando el nuevo conocimiento. Hay una parte del conocimiento que se enseña evidentemente en primaria, secundaria, preparatoria y tal vez a primeros semestres de las carreras que ha sido más o menos invariante. Es el conocimiento viejo. El teorema de Pitágoras no ha cambiado, ¿verdad? Entonces, es ese conocimiento fundamental que se requiere para generar y crear el nuevo conocimiento. Entonces, si el conocimiento fundamental no ha cambiado, el teorema de Pitágoras sigue siendo el mismo. Y evidentemente, la manera en la que se enseñaba en generaciones anteriores, pues fue suficientemente buena o fue apropiada, porque las personas que fueron enseñadas de esta manera aprendieron al grado que pudieron transmitirlo a la siguiente generación y así a la siguiente generación. Entonces, si las personas lo aprendieron suficientemente bien como para usarlo y transmitirlo, y el conocimiento fundamental no ha cambiado, entonces, ¿qué ha cambiado? Pues de entrada, la fotografía. Tenemos aquí dos collages muy bonitos sobre aulas de lectura o lecture halls en universidades primigenias o en universidades un poco más antiguas. ¿Y cómo es ahora, no? Ahora incluso en muchas aulas pues tenemos actividades demostrativas muy impactantes. Hasta vemos videos en YouTube de algunos profesores ejemplares cómo involucran a tal grado a sus estudiantes en el salón de clase y hacen el brinco de la lectura, del profesor al frente a un profesor muy participativo. Pero bueno, además de esta foto de blanco y negro y color y de esta diferente dinámica, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado las personas o ha cambiado la tecnología? ¿Ahora las personas aprendemos diferente? ¿O es la tecnología la que nos da oportunidades de aprender diferente? Pues la realidad es que ambas cambian, pero no una antes que la otra, sino en un empuje constante. Uno impulsa al otro. Los individuos impulsan la tecnología y la tecnología a su vez impulsa a los individuos. Prueba de que la tecnología impulsa a los individuos es la realidad que le tocó vivir a muchos profesores cuando inició el tema de la pandemia, que se resistían a las clases en línea, al uso de plataformas digitales. Y bueno, la tecnología vino a empujar. Y vimos cosas muy sorprendentes. Profesores que adoptaron perfectamente la nueva metodología y ahora son un claro ejemplo y un referente. Entonces, la realidad es que tanto las personas y la tecnología están constantemente cambiando. Pero el conocimiento fundamental, vuelvo a ese punto, es el mismo. Los cambios es la única constante que hay en la realidad de los seres humanos. ¿Sí? Estamos ahorita a las puertas de la sociedad 5.0. Los que no hayan escuchado mucho de la temática, pues es el siguiente estadio de la humanidad. Es la migración que hemos tenido desde ser cazadores a recolectores y agricultores, a la industria, a la sociedad industrializada, la sociedad de la información y ahora la sociedad 5.0. Una sociedad o un concepto de sociedad impulsado por el gobierno japonés, donde el individuo es el centro y se
desea balancear tanto el desarrollo económico de las naciones como la resolución de problemas sociales. Se busca una sociedad donde los individuos tengan una vida confortable, con un alto nivel de vida, estén vitales, y cómo utilizando la tecnología se pueda liberar al ser humano de actividades monótonas y pesadas. Una parte clave para lograr aquí esto es la tecnología. Pero también actualmente estamos en el remolino de la cuarta revolución industrial. Algunos países van un poco más adelante, otros países van un poco más atrás, pero como sociedad estamos en el remolino de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, como todas las revoluciones industriales anteriores, pues tienen tecnologías características que les ayudan a definir una postura o una visión. En la cuarta revolución industrial se habla sobre disponibilidad en tiempo real de toda la información. Se habla de interconexión de personas y cosas. Se habla de analizar y utilizar grandes cantidades de datos para optimizar procesos productivos, para optimizar la realidad en la que vivimos. Y todos estos cambios que la sociedad 5.0 proyecta, todos estos cambios que la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial están trayendo a nuestra realidad actualmente, impactan en la educación. Y de igual manera, con la misma tendencia, la educación ha cambiado su visión y se ha centrado en el estudiante. Su aprendizaje, ya no tanto su enseñanza, sino su aprendizaje, y en el desarrollo de habilidades y destrezas. ¿Sí? Cambiamos de la enseñanza unidireccional, como veíamos en estas fotos en blanco y negro, donde cabían cientos de estudiantes, el profesor estaba enfrente, hablaba y transmitía el conocimiento, a un espacio que es el salón de clases, donde el profesor tiene la tarea de facilitarle el aprendizaje al estudiante. Y ya no es responsabilidad de uno o de otro, sino ahora estudiante, profesor y comunidad en general somos corresponsables de la transmisión y adquisición del conocimiento. Como vamos viendo, la visión de la educación centrada en el estudiante es un reflejo de los otros movimientos sociales como la sociedad 5.0 y la industria 4.0. Ahora, ¿cómo es que la sociedad 5.0 se va a cristalizar? ¿Cómo es que la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial están logrando transformar la industria? ¿Y cómo es que las instituciones de educación, los profesores y la sociedad en general va a lograr migrar hacia un aprendizaje o a una educación centrada en el estudiante? La respuesta es haciendo uso de las tecnologías. Tecnologías que vemos características, como dije, de sociedad 5.0, de la cuarta revolución industrial, como lo son los dispositivos inteligentes, las inteligencias artificiales, los robots, las simulaciones, la realidad virtual y aumentada. Tecnologías que podríamos agrupar y nombrar como estas. El tema de la nube, la robótica, el tema de la simulación, realidad virtual aumentada, inteligencia artificial, software, evidentemente, datos, una gran cantidad de datos. Entonces, todas estas tecnologías que impulsan a la sociedad 5.0 y que impulsan a la cuarta revolución, impulsan también a la educación. Y estas tecnologías nos abren posibilidades a nuevos esquemas y espacios de enseñanza-aprendizaje que sin esas tecnologías no sería posible. ¿Sí? Estas tecnologías traen consigo ventajas extras en el proceso de aprendizaje, más allá de aprender el conocimiento fundamental. No se trata nada más de aprender el teorema de Pitágoras y entender que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, sino estas herramientas digitales nos van a ayudar a decorar ese conocimiento fundamental y hacerlo aún más valioso. Y aquí es importante que se repiense el título de mi ponencia y no sea enseñanza en la era digital, sino aprendizaje. O como dije hace rato,
enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de educación en la era digital, llena nuestra mente una infinidad de diferentes tecnologías o aplicaciones, pero todas en mayor o menor medida relacionadas a estas mismas tecnologías que impulsan a la sociedad 5.0 y a la cuarta revolución industrial. Cuando hablamos de educación en la era digital, evidentemente pensamos en proyectores y monitores, ¿verdad? Los salones tienen que tener proyectores y monitores, los estudiantes tienen proyectores o monitores. En todos lados hay proyectores y monitores porque la información es digital y se ocupa un medio para poder mostrarla. Pero también hablamos de pizarrones y proyectores interactivos, ¿verdad? Donde ya no es un dibujo en un pizarrón con tiza o en un pintarrón con marcador, sino es un objeto digital con el cual yo puedo interaccionar. El estudiante puede pasar al frente y solucionar algún problema o a hacer algo. Y nada más ahí. Si estamos en un sistema híbrido, los estudiantes que están en casa pueden interactuar en las dos direcciones. Cuando hablamos de educación en la era digital, evidentemente pensamos también en cómo usar los celulares y las tabletas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que ustedes como profesores conocen una infinidad de aplicaciones útiles en sus clases. Una de ellas es la que usamos ahorita, Menti, ¿verdad? Para hacer encuestas, hacer quizzes, sondeos. También tenemos una muy divertida, Kahoot. No sé si alguna vez la han utilizado. Nosotros en la universidad, en la dirección de educación digital, tenemos algunas aplicaciones para promover el uso de Kahoot como una herramienta muy dinámica que permite la realización de quizzes o de competencias en clase. Pero como esa, hay muchas aplicaciones en el mercado para ayudar a captar la atención del estudiante o ayudarlo a asimilar mejor un conocimiento. Evidentemente, si hablamos de educación en la era digital, tenemos que pensar en Internet, aunque cada vez queda más en el trasfondo y lo damos por un hecho, pero la realidad es que el Internet juega un rol muy importante en la era digital. El conocimiento en la palma de la mano. El conocimiento en todos lados. Celular, computadora, salón, todo interconectado, como veíamos la visión de la cuarta revolución industrial. Cuando hablamos de educación en la era digital, sobre todo ahorita, como lo estamos haciendo en este momento, pensamos en videollamadas, ¿verdad? Podemos tener una cátedra del profesor Juan Pérez, un experto en una temática X, que está en la otra parte del mundo y los estudiantes están en el extremo opuesto. Pero gracias a las videollamadas podemos tener una clase con el simple hecho de dar un clic, ¿verdad? Tenemos plataformas educativas como lo es Microsoft Teams. Nosotros en la universidad usamos Teams, pero hay muchas plataformas educativas, ¿verdad? Que pues son muy útiles porque ya no les va a pasar como me pasaba a mí en la primaria, que se me olvidaba el cuaderno de las tareas y en la tarde tenía que llevarme a mi mamá a la escuela a recoger mi cuaderno de las tareas. Ahora todo está en la plataforma, la información, el material de clase, las tareas, el monitoreo, ¿verdad? Tenemos también temas de simulación, realidad virtual, realidad aumentada. Creo que cuando hablamos de educación en la era digital, algunas de las tecnologías más llamativas y más interesantes son precisamente estas. Vemos cómo podemos acercar cosas que eran inimaginables a nuestros estudiantes. Y esta lista tal vez me puedo yo quedar corta y seguramente entre todos nosotros podríamos hacerla todavía mucho más completa. Pero con esto solamente quiero dar un pincelazo para ver algunas de las más comunes, de las herramientas más comunes cuando hablamos de educación en la era digital. Este tipo de herramientas trae una serie de ventajas, como mencioné hace rato. No se trata nada más de aprender que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Las herramientas o las tecnologías que están disponibles para la educación en la era digital traen consigo una serie de características o una serie de extras, como lo es el compartir contenido más rápido. Evidentemente que yo como profesor, pues ya no tengo que pasar
media hora dibujando una célula en el pizarrón. Ahora puedo descargar una imagen, compartir pantalla y ya está ahí. Y puedo enfocarme en la discusión sobre los diferentes organelos y sus funciones. Entonces puedo compartir más rápido. Pierdo menos tiempo en el cómo y me enfoco en la esencia. Puedo compartir contenido con más detalle. No todos somos dibujantes expertos, ¿verdad? Entonces, pues si te tocaba un profesor que fuera muy buen dibujante, tenías una célula bonita. Si te tocaba un profesor que no era muy buen dibujante, te tocaba una célula fea. Y seguramente eso iba a impactar en cómo ibas tú a aprender sobre la estructura de la célula. Ahora, con las herramientas digitales, pues yo puedo tener mucho detalle en lo que estoy mostrando, ¿verdad? Y no limitarme a mis capacidades como profesor. En la era digital, también estas herramientas nos ayudan a promover la participación individual activa. Como lo vimos con algunas de estas herramientas, nosotros podemos hacer un sondeo, podemos encargar actividades diferenciadas para que cada uno de los estudiantes tenga la oportunidad de responder. Y no solo el que tuvo la suerte o mala suerte de ser seleccionado a que pasara el pizarrón al frente a contestar el problema. Ahora todos pueden responder el problema desde alguno de sus dispositivos, ¿verdad? De igual manera, todas estas herramientas digitales nos facilitan la interacción en equipo. A mí no deja de sorprenderme siempre el primer día de clases. Antes de que yo acabe de presentarme, los estudiantes ya se organizaron, ya crearon un grupo de WhatsApp, ya crearon algunos canales extras en la plataforma de Teams y ya están intercambiando información. O verlos trabajar en algún trabajo en equipo y todos a distancia. Cuando yo hacía trabajos en equipo, que no fue hace mucho, nos reuníamos físicamente, teníamos que ver las agendas y nos reuníamos en alguna parte de la universidad para trabajar, ¿verdad? Ahora no. Cada quien desde donde guste, todos trabajando en colectivo, en archivos vivos, en una misma plataforma, todos están viendo lo mismo al mismo tiempo, en tiempo real. Entonces, esa capacidad de poder trabajar en equipo, pues se fomenta con el uso de todas estas tecnologías. En la era digital podemos disponer de información al instante. A veces cuando uno está dando clases ahorita a distancia, o al menos yo me cuestiono, ¿no? Cuando hago una pregunta a mis estudiantes y se tardan más de 10 segundos en contestar, lo que yo creo es que lo revisaron en internet. ¿Por qué? Porque la facilidad con la que se puede tener información actualmente es enorme. 2, 3 clics y tienes la información que estás buscando. Información al instante. Y noten que digo información. Aquí no usé la palabra conocimiento, porque ustedes, como yo, sabemos que hay una línea muy marcada entre información y conocimiento. De igual manera, el Internet nos da la posibilidad de no solo disponer de información al instante, sino información de diferentes fuentes y traducida. ¿Qué quiere decir? Que no estoy limitado a los libros que estén en la biblioteca de mi universidad, que no estoy limitado a la información que esté en los idiomas que yo sepa. Con 2, 3 clics yo tengo acceso a información de todas partes del mundo y en el idioma que yo prefiera, ¿verdad? En la era digital, usando plataformas como lo platicamos ahorita, como Teams o similares, la información está más organizada y sistematizada y disponible 24/7. Nuevamente, no tiene que llevarme mi mamá a la escuela a recoger mi libreta de tareas. De igual manera, todas estas herramientas digitales nos ayudan a romper las barreras geográficas y de idioma. Hablamos hace rato sobre videollamadas. Claro, una videollamada rompe una barrera geográfica. Como dije, puede ser alguien del otro lado del mundo, pero no se queda nada más ahí. Esa persona puede hablar otro idioma que no hablen los estudiantes y con N plataformas eso se traduce al instante. El conocimiento ya no está limitado a un idioma. Y por último, se rompen las barreras del mundo real. ¿Quién iba a pensar que en un salón de clases un estudiante iba a estar pudiendo manipular un esqueleto
o un cuerpo humano, quitándole las diferentes capas, manipulando el sistema respiratorio, o una turbina de un avión. Todas esas cosas que en el mundo real no son posibles, en el mundo virtual sí lo son. Y eso ayuda mucho a la asimilación del conocimiento. Entonces, evidentemente, todas estas herramientas digitales que están a nuestro alcance ahora como docentes en la era digital, nos ayudan a tener una experiencia de enseñanza-aprendizaje mucho más enriquecedora, que va más allá del aprender el conocimiento fundamental, que van más allá de la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Sin embargo, no todo es color de rosa. No hay nada absoluto en la naturaleza. Y claro que hay desventajas. Y como toda virtud, es a la vez un vicio. Y estas mismas ventajas que veíamos pueden convertirse en desventajas. Mostrar contenido más rápido, tener información al instante, acceder a todo 24/7. Evidentemente, estas características no ayudan al individuo a desarrollar su capacidad de frustración y su manejo de tiempo. Seguramente les ha pasado, algún estudiante los contacta, les envía una pregunta a través de algún chat, por ejemplo el chat de Teams, me pasa a mí, y al día siguiente o en unas horas me escribe otra, o profe, o luego me escribe un signo de interrogación. El estudiante no ha desarrollado la capacidad para entender que aunque él puede enviar un mensaje 24/7, no quiere decir que el profesor esté disponible 24/7. Esa capacidad de frustración, ese manejo del tiempo, no se refuerza con este tipo de ventajas o atributos. Compartir contenido con más detalle. Disponer información multifuente y traducida. Evidentemente, estas son características muy buenas. Cuando el individuo tiene claro el valor del experto, cuando el individuo tiene una postura de respeto y admiración al conocimiento de su contraparte, y cuando ha desarrollado criterio como para poder juzgar la fuente de información. Entonces, estos atributos, estas aparentes ventajas, pueden desvirtuarse si no se manejan apropiadamente. Promueve la participación individual activa, interacción en equipo, barrera geográfica, de idioma y del mundo real. Estas ventajas, igual, pueden desvirtuarse y pueden disociar o distorsionar la percepción de la realidad física y social del individuo. Una cosa es estar frente al computador o el celular o en el espacio de aprendizaje con todas estas herramientas y pensar que lo que yo estoy experimentando en el mundo virtual o en el mundo digital puede en algún momento ser real, ¿verdad? O esa experiencia de que estoy colaborando en equipo, pero en realidad nunca he visto ni he estado a más de 1 metro de distancia de mis compañeros. Eso no va en pro del desarrollo de las habilidades sociales del individuo. Entonces, como todo, ventajas y desventajas. Hay que estar atentos simplemente. Pero bueno, la plática es para promover la era digital, la educación en la era digital. Así que vamos a quedarnos con las ventajas. ¿Sí? Que yo creo que las ventajas sobrepasan las posibles desventajas y el costo-beneficio y el valor que aportan todos este tipo de tecnologías al proceso de enseñanza, aprendizaje y al desarrollo de los individuos son evidentemente mucho mayor. El objetivo es muy claro. Al final de cuentas, hay que aprender el teorema de Pitágoras. ¿Y para qué sirve? El cómo puede variar, como lo hemos visto. ¿Sí? Y puede variar por muchas cosas. Puede variar por el tiempo, como lo vimos, pero puede variar también por la realidad geopolítica de una sociedad. No es lo mismo Latinoamérica que Europa, que Asia y que África. Son realidades muy diferentes. Y eso se traduce tal vez a diferentes periodos de tiempo. No es lo mismo
En mi país, por ejemplo, en México, no es lo mismo la ciudad de Monterrey, donde está la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tal vez un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca, un estado con una orografía muy caprichosa que dificulta el acceso a servicios y a otras cosas. Entonces, el cómo es el que va a variar y debe variar en función de la realidad de la sociedad o en la realidad del individuo que está aprendiendo y enseñando. Personalmente, yo prefiero algo híbrido. Además, está de moda la palabra híbrido. Para aprender el teorema de Pitágoras, yo preferiría arrastrar el lápiz. Creo que todavía la mayoría de los Homo sapiens como yo y ustedes, afianzamos más el proceso de aprendizaje cuando usamos más sentidos y cuando arrastramos el lápiz. Escribir a mano tiene mucho valor en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, claro, me gusta también una demostración práctica, muy vivencial, que me ayude a entender todavía más el concepto que he estado trabajando a mano. Y evidentemente, aterrizarlo finalmente en una aplicación real, ya sea para programar un robot o para calcular la distancia de un barco en función de la triangulación con un faro. Yo creo que en la era digital hay nuevas herramientas, como bien lo dice el título de mi ponencia, pero no creo que las viejas herramientas deban olvidarse. Son más herramientas, lo único que hacemos es que ahora cambiamos y tenemos una caja de herramientas más grande, pero hay que ser sabio y prudente en elegir cuál es la mejor herramienta según el entorno en el que vamos a enseñar y según el entorno en el que nuestros estudiantes van a aprender. Entonces, tal vez surge la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en una era, como dije, a las puertas de la sociedad 5.0, en el torbellino de la transformación digital de la cuarta revolución industrial y en el paradigma de evolución de la educación unidireccional a la educación centrada al estudiante, donde dos cosas quedan muy claras? Las soluciones son cada vez más complejas y las realidades son cada vez más complejas, pero los cambios son cada vez más rápidos. Lo que tenemos que hacer, pues es algo diferente, porque si no obtendríamos el mismo resultado. Lo que tenemos que hacer es aprender constantemente. Afortunadamente tenemos herramientas digitales que nos ponen el conocimiento 24/7. Podemos tomar responsabilidad por nuestro aprendizaje como docentes, pero como alumnos también, y aprender constantemente. Tenemos que entender la realidad que hay que trabajar en equipo y que aunque tenemos un área de expertise, tenemos que conocer de otras áreas. Ya no puedo, bueno, no puedo poner mi ejemplo porque yo soy ingeniero, pero pensemos en un filósofo. Un filósofo tiene que también saber algo de sistemas, tiene que saber sobre herramientas digitales. ¿Por qué? Porque así está esculpida la realidad actualmente. Es la era digital. ¿Verdad? Tenemos que aprender a colaborar de manera abierta. Creo que en el mundo digital eso queda cada vez más claro, que es solamente a través de privilegiar el beneficio colectivo que se satisface el beneficio individual. Tenemos que privilegiar la verdad y la razón. No porque haya mucha información quiere decir que esa información es correcta, es veraz. Hay que desarrollar el criterio y privilegiar la verdad. La información, datos, no es igual a conocimiento. Como dije hace rato, hay que respetar y admirar el conocimiento del otro. La omnisciencia no existe, al menos para la mayoría de los individuos. No porque yo pueda dar 3 clics y encontrar una publicación de Wikipedia y me explique sobre el coronavirus, quiere decir que soy un virólogo reconocido. Hay que respetar el conocimiento del otro. Hay que abogar por el orden y la disciplina. En un mundo lleno de información, lleno de opiniones, lleno de opciones, hay que aprender a estructurar y ordenar. De lo contrario, nos perdemos. Y por último, pues hay que trabajar, o como docente o como estudiante. El trabajo es la única manifestación de vida. Y hay que estar preparados para lo que venga. Conocer nuestras fortalezas, como lo hizo la tortuga. Sabía que no era rápida, pero sabía que era perseverante. Y prepararnos.
Entonces hay que hacer lo que los humanos sabemos hacer. No somos rápidos, no somos fuertes, no podemos volar, no tenemos garras. El ser humano ha llegado hasta donde está porque la constante ha sido el cambio. La constante es la evolución. Vamos a ir adaptándonos, adaptándonos y adaptándonos a la nueva realidad. Y la nueva realidad es la era digital. Entonces hay que asimilar todas estas herramientas y sacarles el máximo de provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nasser, por su participación, su valiosa participación en esta ponencia. Y a continuación, sin más preámbulo, quisiera iniciar con la dinámica de las preguntas. Aquí en el menú de Zoom hay un apartado en la parte inferior donde pudieran ustedes realizar sus preguntas. Como dice el doctor Nasser, pudieran digitalizar la pregunta, pudieran darle enviar para poderlas leer. Leeremos algunas cuantas con la intención de respetar el tiempo de todos los asistentes. Pero bueno, la intención es seleccionar algunas de diferentes universidades, países, etcétera, etcétera. Iniciamos con la primera, la hace la profesora Imelda Renata o Retana. Aquí a lo mejor por ahí hubo un error en la digitalización. Bueno, leo la pregunta. ¿Qué tan cierto es que la educación se reducirá a cursos y diplomados porque las licenciaturas de 4 o 5 años estarán quedando obsoletas por lo acelerado del conocimiento a través de la tecnología? Yo creo que la pregunta va enfocada en qué conoce usted, doctor, en particular, o cuál es su opinión al respecto. Adelante. Muchas gracias, Rolando. Y muchas gracias, maestra Imelda. Yo creo que es una pregunta muy interesante y muy valiosa. Y la realidad es que ya estamos viendo este tipo de tendencias en otras partes del mundo, ¿verdad? No es, por ejemplo, nosotros en México, en la universidad, las carreras son de 5 años, pero en otras partes, Canadá, Europa, las carreras ya son de 4 años, ¿verdad? Entonces, eso es cierto. Y también es cierto que ya los departamentos de recursos humanos de muchas empresas están dando mucho valor al tema de certificaciones y microcredenciales. Como dijimos hace rato, la educación está cambiando a ser centrada en el estudiante y las destrezas y habilidades validadas. Tal vez debía haber hecho esa precisión. Al final de cuentas, lo que una sociedad necesita es individuos que sepan hacer, que sepan resolver, que puedan construir. Un título universitario, pues no necesariamente quiere decir eso. Un título universitario puede significar que el estudiante ha desarrollado y se ha formado en una escuela de pensamiento que le permite abordar problemáticas con una aproximación particular y que para eso posee cierto conocimiento fundamental que le ayuda a dar solución, ¿verdad? Entonces, sí, esa es una tendencia. Personalmente, ¿qué creo? Pues nuevamente, no quiero que la palabra pierda valor, pero yo creo que va a ser algo híbrido. Evidentemente, los individuos tienen 2 facetas en lo que respecta al conocimiento, tanto la formación como la educación. Y la formación es ese pilar fundamental. Yo estoy formado como ingeniero, yo pienso como ingeniero, ¿verdad? Y después, a esa escuela de pensamiento que me ha sido formada, pues yo puedo agregarle todos los garigoles que yo quiera y las destrezas y habilidades particulares que me van a servir ya para realizar una actividad muy concreta. Entonces, yo creo que sí, las carreras seguramente se van a hacer más cortas, pero van a tener, como en otras partes del mundo empezamos a ver los sistemas flex, van a tener diferentes trayectorias, ¿no? Va a haber una parte básica y el estudiante va a ir poder después agregando y definiendo su camino para cuando salga de la carrera. Pero evidentemente, como dije en la presentación y fue el punto número 1, aprendizaje a lo largo de la vida. El estudiante universitario nunca dejará de ser estudiante universitario por el resto de su vida. A medida que las cosas evolucionan, volverá a ir sumando más y más destrezas y habilidades a ese camino que él ya tiene definido. Muchas gracias, doctor. También, aunado a eso, nos pregunta alguien de forma anónima, ¿qué beneficios tiene una institución de educación superior al utilizar herramientas tecnológicas en compartir conocimiento con los estudiantes? Adelante.
Muy buena pregunta. Y yo creo que es una pregunta que siempre hay que hacerse, ¿no? Sobre todo, como dije al inicio de la plática, cuando estamos en el torbellino de la moda. Ahorita dije, era digital, vamos a poner pantallas en todos lados, 3 o 4 pantallas y comprar visores de realidad virtual y a todos les vamos a dar tabletas. Pero si eso no genera valor para nuestro estudiante tipo, pues no sirvió de nada más que para gastar. Entonces, ¿qué beneficios obtiene una institución al usar todas estas tecnologías? Pues va a depender de la realidad en el entorno en el que se vayan a desenvolver o se desenvuelvan los estudiantes, ¿verdad? Si estamos en la Sierra de Oaxaca, como les comenté, donde muy apenas llega la electricidad, pero no hay internet, pues no le veo ningún beneficio, ¿verdad? Además, si estamos en una comunidad tal vez que tiene una situación económica poco favorable, pues no le voy a ver tampoco mucho beneficio porque tal vez los estudiantes ni siquiera van a poder comprar su contraparte, tal vez no tienen celular o tableta o computadora, ¿verdad? Entonces, nuevamente, estas herramientas digitales son eso, son herramientas. Y como dije, el objetivo es claro y el objetivo principal es transmitir el conocimiento fundamental. Eso es lo primero que nunca se debe de olvidar. Todo lo demás es extra. Pero el conocimiento fundamental es nuestra obligación como instituciones de educación transmitirlo, usando las herramientas que tengamos a disposición y las herramientas que nuestros estudiantes tengan capacidad de asimilar o de utilizar, ¿verdad? Entonces, no hay un bien o mal, no hay un sirve o no sirve, va a depender de cada caso concreto. Gracias, doctor. Haremos 2 preguntas más. Uno en particular, bueno, la pregunta María Fernanda Vivado, también, comenta desde Chile, ¿cómo tener un protocolo de interacción digital en esta interacción 24/7? Igual y no sé si haya que esclarecer un poquito más, pudiera permitir hablar o activar su cámara. La subimos aquí al formato de panelistas, pero pues no sé si quedó por ahí claro, doctor, esta pregunta. Me parece interesante ahí desde Chile. Sí, muchas gracias, Fernanda. Voy a responder a ver si entiendo. Yo entiendo algo, ¿verdad? Que tal vez es similar al ejemplo que les puse de mis estudiantes que me escriben y a la hora me escriben signo de interrogación que por qué no he contestado sus dudas. Cuando yo era estudiante, como seguramente la mayoría de ustedes, con base en la primera encuesta de la edad, y tú necesitabas consultar algo con tu profesor, pues lo cazabas, literalmente, ¿no? Tenías que irlo a buscar a su oficina y ahí haciendo guardia hasta que llegaba a su oficina o lo veías pasar por el pasillo y, órale, aprovechabas. Y ya tenías bien pensado qué ibas a decir, porque sabías que tenías el minuto que tardaba el profesor en pasar por el pasillo para que te atendiera. Ahora el estudiante pues no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque hay un canal nuevo de comunicación que es el chat y el estudiante tiene un canal de comunicación. Pero como dijimos, los profesores, como todos los individuos, pues tenemos otras actividades, no nada más clase concreta. Entonces, lo que, por ejemplo, yo personalmente hago con mis estudiantes, o les digo literalmente, yo tengo esta clase y otras tantas, me dedico a esto, me dedico al otro. No esperen una respuesta instantánea. Por favor, escríbanme, pero voy a contestar en la medida en que tenga la disponibilidad de tiempo para hacerlo, ¿verdad? Les agradezco que por favor hagan preguntas posteriores a haber intentado resolver su propia duda, ¿verdad? Yo toco ese tema yo con mis estudiantes porque al principio pues era una cascada de mensajes, ¿verdad? Y también incluso les pedí, por favor escriban un mensaje, no me escriban, hola profe, tengo una pregunta. Y aparecen como 25 ventanas de diálogo. Háganlo en una sola. Y creo que eso también es parte de la enseñanza digital. Hay que enseñar al estudiante también o ayudarle a que aprendan las mejores prácticas de comportamiento en el mundo digital. Otra manera de hacerlo, que algunos compañeros lo hacen, es activan y desactivan los chats, ¿verdad? Lo activan nada más el día de clase y luego lo desactivan. Entonces, no hay preguntas fuera del horario de clase, ¿verdad? Otra solución, yo no la he utilizado, pero podría ser, muchas de las preguntas de los estudiantes son recurrentes, son siempre las mismas, ya sea de un semestre a otro o dentro del mismo grupo preguntan muchas veces lo mismo.
Pues ya hay actualmente herramientas relativamente sencillas para programar chatbots, ¿verdad? O agentes virtuales, como le llama Microsoft. Y no, por ejemplo, nosotros que usamos Microsoft Teams, pues yo podría, ya con los años, uno sabe cuáles son las preguntas normales de los estudiantes, al menos el top 10 o el top 20. Yo podría programar eso rápido en un chatbot y agregar al chatbot a mi grupo de Teams para que él conteste esas preguntas por mí, ¿verdad? Y entonces así pues voy filtrando. Pero bueno, al final yo creo que parte importante es el hablar con los estudiantes y ayudarlos a entender y que la virtud de poder tener un canal de comunicación 24/7 no se convierte en un vicio que evite que desarrollen su capacidad de frustración y manejo de tiempo. Espero, Fernanda, que haya sido claro en mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Por último, la última pregunta la realiza Guillermo Marín Rangel de la UNL. ¿Qué cambios cree que puede tener la educación a raíz de conocer e interactuar en nuevas plataformas? Quiero pensar nuevas plataformas tecnológicas o digitales. ¿Qué formatos, en particular online, híbrido, presencial, se implementarán o permanecerán en las universidades? Adelante. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Y igual, yo creo que no hay blancos y grises en estos temas, como en muchos temas. ¿Qué formatos? Todos. Todos los anteriores son correctos. ¿Por qué? Pues porque la realidad de los individuos es diferente. Hay estudiantes que tal vez no necesitan o son muy ordenados, ¿verdad? Y no necesitan ellos una figura de autoridad que les marque la pauta. Entonces ellos pueden aprender bastante bien con un programa en línea autogestivo y tener 1 o 2 sesiones para dudas. Hay otros estudiantes que requieren un espacio físico para poder condicionarse al aprendizaje. Bueno, para ellos tal vez la modalidad presencial sea la más apropiada. Algunos tal vez tienen que compaginar otras actividades de su vida y no puedan estar presencialmente siempre. Entonces tal vez un esquema híbrido se les facilite. Entonces yo creo que como institución de educación, en nuestro objetivo de transmitir el conocimiento, tenemos que abrir más posibilidades. Y ya cada alumno, cada individuo optará por la modalidad que mejor se le adapte a su carácter, a su personalidad y a su realidad. Un estudiante no puede tomar un curso a distancia si sabe que no tiene conectividad de internet. Entonces, ¿qué va a cambiar? ¿Qué se va a quedar? Pues la esencia es la misma, transmitir el conocimiento. Lo que va a cambiar va a ser, como lo vimos en algunas de las diapositivas, la manera en que lo hacemos. Estas herramientas simplemente nos dan nuevas opciones, nuevas posibilidades para hacerlo. Muchas gracias, doctor. Y con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias de verdad por compartir ahí todo el conocimiento, la experiencia en base a lo que ahora se desempeña como director de nuevos modelos o desarrollo de nuevos modelos tecnológicos. Estoy seguro que el habernos compartido toda esta información, el conocimiento tan importante y haber respondido estas preguntas de manera muy atenta y puntual ayudará a las instituciones y el personal que está conectado en este formato online a través de Zoom, en toda la América Latina ayudarán a atender mejor este tema, ¿no? De asuntos estudiantiles y diferentes formatos de trabajo en las universidades. Gracias al doctor Nasser, a la Universidad Autónoma de Nuevo León y gracias a toda la comunidad de asuntos estudiantiles que se ha conectado el día de hoy. Y les recuerdo que cualquier tema lo pueden consultar a través de mensaje, vía inbox, vía correo, a través de las páginas y medios institucionales de la comunidad de Latinoamérica y el Caribe, de la NASPA. Y bueno, a través de estos medios también les haremos llegar las convocatorias y próximas actividades también a través de correo electrónico. Que tengan todas y todos ustedes muy buen día, buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, que tengan excelente tarde. Gracias, doctor, por todo el apoyo. Gusto, gracias. Bienvenidos una vez más a esta nueva era digital en donde nos reinventamos para estar al alcance de las nuevas generaciones y adaptar nuevas estrategias a nuestra profesión para beneficio de nuestros estudiantes. Realmente, si nosotros nos damos cuenta, la esencia del ser humano es sentirse integrado, sentirse parte de un grupo.
Por la misma naturaleza de las actividades que realizamos en asuntos estudiantiles en la, bueno, pues pensábamos que era sumamente importante el que mantuvieran lo más cercano a la nueva realidad, ¿no? Su ritmo de vida, las cosas que les apasiona hacer. Muy importante cerrar esta brecha digital. Los gobiernos, la industria privada, las universidades, las instituciones educativas tenemos que trabajar de la mano para cerrar esta brecha digital. Tenemos un reto de dejar a un lado cualquier prejuicio que tengamos hacia lo diferente, porque hoy más que nunca cualquier persona puede venir en crisis hacia ti, no solamente alumnos, sino personas que tengas encuentros inesperados o no planeados. El Internet ya ha sido una herramienta muy indispensable porque gracias a ello pues tenemos la oportunidad de compartir y de continuar con la formación tanto para profesionistas como para estudiantes. Combinando lo que son buenos, lo que les gustaría hacer para ganar dinero, lo que les gusta hacer como tal y lo que les gustaría hacer para contribuir al mundo. Creemos que este desarrollo o este interés por el arte incrementa el perfil de egreso de nuestros estudiantes, ¿no? Nos enfocamos mucho en crear una comunidad de aprendizaje, porque a partir de que nuestros alumnos tienen la oportunidad de conectar con otras personas, es mucho más fácil que se vaya dando la dinámica, que vayamos teniendo discusiones, que ellos tengan un espacio para poder platicar y compartir. Qué mejor que cerrarlo con esta personalidad tan grande que tiene más de 32 años de experiencia en los asuntos estudiantiles. Es actualmente profesor adjunto en el programa de maestría en asuntos estudiantiles en educación superior de Colorado State University en Estados Unidos. Una vez más, aquí tenemos finalmente al doctor Oscar Félix. Bien, la educación en línea salvó a la educación superior. Ahora debe tratarse como una oferta educativa legítima y valiosa y debe recibir la atención y los recursos adecuados. En el futuro, la educación en línea debe ser apreciada y nutrida por el valor agregado que aporta al panorama educativo. Before we close, I would like to thank just a few additional people. First of all, everyone at Universidad Autónoma de Nuevo León, just for your support of this conference. I also would like to thank Luis Rolando Hernandez Salazar. He's the new incoming LAC board director. Luis, thank you so much for your willingness to take on this leadership role. I look forward to working with you for future LAC events. Muchas gracias a la NASPA por brindar la confianza a la Universidad Autónoma de Nuevo León, por permitirnos ser la sede de este 4º Congreso Internacional de Asuntos Estudiantiles en un formato online.